propósito. Hoy les vengo a hablar de algo mucho más trascendental que cualquier experiencia de vida. Es algo que me ayuda a comprender el mundo de una manera completamente diferente a como lo hacía antes, y que del mismo modo me ayuda a experimentar la felicidad de una manera mucho más pura y mucho más sincera que cualquiera que pudiera haber experimentado antes. Quiero que comencemos observando esta caja. A simple vista parece una caja normal, pero ¿qué sucedería si les digo que dentro de ella se encuentran las soluciones a todas las dudas y a todas las angustias que el ser humano ha tenido desde el comienzo de su existencia, y que la única manera de llegar al conocimiento y a la verdad absoluta es abriéndola? Gracias a esta caja es que desde el hombre más primitivo hemos estado intentando hallar diversas maneras de abrirla, a través de reflexiones sobre nosotros y sobre nuestro entorno que a fin de cuentas no nos llevaban a nada concreto, y que lo único que hacían era darnos una falsa ilusión de estar acercándonos cada vez más a aquello que tanto deseábamos. Yo personalmente era parte de ese grupo de personas, y es que no me daba cuenta de que no estaba viviendo el sentido en sí, el valor en sí del momento, de ese pedacito de vida, solamente por estar pensando todo el tiempo en darle algún significado a mis acciones, de buscar alguna razón por la cual seguir actuando como lo estaba haciendo. Y también ligado a esto se puede mencionar la ansiedad y la tristeza que se tenía por estar pensando todo el tiempo en cómo actuar de la mejor manera frente a los ojos de algo o alguien superior a mí que supervisaba mis comportamientos y que a raíz de esto moldeaba mi futuro. Aquí fue donde me surgió una duda. ¿Es así la mejor manera? Si continúo haciendo esto, ¿algún día lograré abrir la caja? Durante mucho tiempo de tener ese cuestionamiento en mi cabeza y de estar en desacuerdo con las soluciones fantasiosas que nos brindaba la filosofía tradicional, es que decidí que lo mejor para mí era dar un paso más allá, es decir, aventurarme en corrientes un poco más modernas como lo era el existencialismo. En ese territorio totalmente nuevo y totalmente inexplorado para mí, no pude evitar sentirme aterrorizado por la idea de que esa entidad que desde pequeño había estado por encima mío y que siempre me había guiado por los senderos de la vida, ya no estaba ahí para mí, y que el único que podía hacer algo por mí mismo era yo mismo. A raíz de esto, tuve que aprender a convivir con ese miedo si quería seguir adelante. Tuve que aprender de él y utilizarlo a mi favor. En el momento en el que pude aprender a hacer esto, la caja se abrió frente a mí y pude observar lo que tenía dentro. Nada, absolutamente nada. Y es que es así, los seres humanos no nos damos cuenta de que la única gracia de estar vivos es simplemente vivir y dejarnos llevar por las experiencias que nos vamos encontrando en el camino. Porque es que si nos paramos a pensar, ¿qué sentido tiene buscar una supuesta verdad o conocimiento absoluto sabiendo que es imposible que en tanta diversidad y que con todas nuestras diferencias en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas haya algo que nos abarque a todos y que nos deje satisfechos a todos sin excepción alguna? Es absurdo. Relacionado a esto, pero desde otra perspectiva, basta con tan solo imaginarse en nuestras mentes lo inmenso que es el universo en el que vivimos y lo insignificantes que somos nosotros. Comparamos estas dos magnitudes y simplemente nuestro cerebro no puede asimilarlo por la diferencia tan grande que hay. Y es que con esto quiero expresar que la vida es algo muy efímero, muy corto y muy valioso, como para estar malgastándolo, viviéndola con temor, con angustias o con tristeza. Y es que imagínense que un día sin previo aviso se acaba nuestra vida y nada de lo que teníamos importó. No importó la humillación que sufriste, no importó el odio que sufriste, y no importó aquello que tal vez siempre quisiste hacer, pero que simplemente no lo hiciste porque siempre pensaste que tendrías más tiempo, o que no lo hiciste por miedo al que dirán tus papás, al que dirán tus amigos o al que dirán tu familia. Si quieres vivir de verdad, tienes que vivir por ti mismo. Es decir, tienes que hacer caso omiso a cualquier cosa del exterior que pueda interferir con tus opiniones, con tus ideas o con tus ambiciones. Buenos días.
Seguramente si yo les hablo sobre la angustia existencial, ustedes se queden en silencio pensando en qué responder. Personalmente se me vienen palabras a la mente como incertidumbre, tristeza y hasta cierto punto de miedo. Pero por lo contrario, para el filósofo danés Søren Kierkegaard, el abismo que separa aquello que uno es de aquello que uno podría llegar a ser se llama angustia. Sin embargo, la angustia no tiene por qué llegar a ser algo que paralice. Al contrario, el dolor generado por la angustia se convierte en posibilidad de libertad, en tanto que sacude al hombre y le hace reflexionar sobre el sentido de su vida. Cuando escucho esto, trato de pensar en una situación donde lo pueda evidenciar. Y pienso en el primer matrimonio de mi papá. Según lo que él nos ha contado, para ese entonces, 1994, mi papá vivía en Cali, era periodista, algo que siempre había disfrutado. Sin embargo, el miedo o la angustia de pensar en quedarse solo lo lleva a tomar la decisión de casarse con su mejor amiga. Renuncia a ser periodista y regresa a Medellín a casarse. Durante 2 años vivió lo que podríamos llamar su segunda angustia. Aunque ya había resuelto la primera, aquella que le producía el quedarse solo, ahora vivía la de no entenderse con la mujer que se había casado y por la que renunció a ser periodista, pues al llegar a Medellín trabajó como comunicador, algo que no disfrutaba mucho. Sin embargo, 2 años después, él y su primera esposa toman la decisión de separarse, pues entendieron que no era lo que querían. Mi papá se va a trabajar a Bogotá como periodista y seguramente el aprendizaje y la angustia vivida durante esa primera experiencia de matrimonio fueron claves a la hora de tomar la decisión de casarse nuevamente, pues se constituyeron en la experiencia que no quería volver a vivir, aunque no dejó de ser un salto de fe. Recapitulando y regresando a lo que nos dice Kierkegaard, la angustia existencial es la condición que resulta cuando entendemos todas las decisiones a las que enfrentamos en la vida y el poco entendimiento que tenemos de cómo tomarlas. Kierkegaard se dio cuenta de que muchas de las verdades objetivas por las que siempre se había interesado la filosofía no tenían ninguna importancia para la existencia del individuo, porque más importante que alcanzar la verdad última y objetiva es encontrar una verdad subjetiva, que sea cierta para el individuo, pues esto es lo único que le ayuda realmente a entender quién es. Fue así como poniendo en el centro al individuo y en su existencia única, efímera e irrepetible, que Kierkegaard se convirtió en el padre de la corriente del existencialismo, al plantear las bases sobre las que reflexionarían distintos filósofos en los próximos años. Entonces, podríamos decir que somos seres inevitablemente libres, que vivimos en un mundo con circunstancias que no somos capaces de controlar, lo que nos lleva a la angustia. Para terminar, Kierkegaard sugiere que la única respuesta para aliviar, o al menos conllevar esta existencia, es seguir las enseñanzas de Jesucristo y tomar el famoso salto de fe. Ahora le pregunto a ustedes, ¿esa es la solución que están dispuestos a tomar? Gracias. Ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más poderoso y sagrado que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado con nuestros cuchillos. Estas impactantes frases las encontramos en la gran obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, La Guerra Ciencia, en las que proclama la muerte de Dios. Pero, ¿a qué se refieren? Para poder entender realmente lo que quiso decir el filósofo con esto y las graves implicaciones que esto tiene, permítanme que les cuente una muy breve historia, la historia de la humanidad y de su incesante búsqueda por significado. La condición humana es en sí misma atemorizante, confusa, llena de dolor y incertidumbre. Esto lo sabemos desde que nos hicimos conscientes, desde que nos podemos llamar humanos. Buscando respuestas, creamos religiones, creamos ideales y creamos realidades para tratar de hacer todo más cómodo y más fácil. Durante la Edad Clásica, los griegos trataron de alejarse del mitos y buscaron la respuesta a la gran pregunta en la razón. Así crearon códigos y valores que negaban las propias pasiones e instintos del hombre. La visión platónica, por ejemplo, desprestigiaba este mundo y esta realidad, aludiendo a un mundo de las ideas superior al cual solo es accesible mediante la razón, y el cual este mundo solo es un reflejo imperfecto. Más tarde, durante la Edad Medieval, fue la religión la que iluminó el camino de los hombres.
Dios concebía el sentido del mundo. Y las personas creyeron hallar la respuesta a la gran pregunta mediante la fe y siguiendo la voluntad de ese Dios. Esta visión también desprestigiaba bastante la propia realidad humana y la de este mundo material, porque hizo que el hombre desviara su mirada hacia un cielo, hacia un más allá, hacia un mundo perfecto, haciendo de esta vida y de este mundo uno miserable. Hagamos una pausa aquí. ¿Consideran ustedes que el hombre le ha dado respuesta a la gran pregunta? ¿Consideran que todos estos valores morales, metafísicos y espirituales realmente le han ayudado? Tal vez sí, pero ¿a qué costo? Pues a costa de todo. A costa de reafirmar su miedo y su rencor ante esta vida y esconderse detrás de las mentiras reconfortantes para no darle la cara a la verdadera existencia tal como es. Es aquí en este preciso momento cuando Nietzsche proclama la muerte de Dios. Ahora sí podemos volver a donde empezamos. Este peculiar pensador con un peculiar bigote proclama la muerte de Dios no como algo para celebrar, sino por el contrario como una gran tragedia, tal vez la mayor tragedia de la historia de la humanidad. Después de todo, fue el fundamento sobre el cual se construyeron los valores, la moral y la civilización misma. La hipótesis de Dios que antiguamente pudo ser válida e incluso necesaria para una humanidad inexperta y reciente, pues ya ha dejado de ser válida, porque cual muletas que usamos para caminar cuando no podemos hacerlo bien, Dios pudo habernos ayudado a mantenernos en pie, pero una vez ya sabemos caminar, no podemos seguir usando las muletas. La hipótesis de Dios debe morir. Aquí nos quedamos sin brújula. Una vez hemos negado todos los antiguos valores, nos quedamos sin una brújula para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. La existencia misma deja de tener sentido. Ahora, ¿qué hacemos? La gran sombra del nihilismo se cierne sobre nosotros. A continuación debemos dar el paso más importante, pero también el más difícil. Y es que después de destruir los antiguos valores, necesitamos crear unos nuevos. No podemos quedarnos contemplando el abismo. La muerte de Dios es un acontecimiento trágico, sí, pero está lleno de posibilidades. Debemos evolucionar de esa pequeña humanidad, hacia una nueva, hacia el superhombre, el cual no es nada más que aquella persona que ha negado los antiguos valores que lo protegían ante la cruda realidad de la vida, pero que al hacer esto la negaban y la subvaloraban, y que ha creado unos nuevos valores que le permiten experimentar lo verdaderamente humano. Pues si de algo se dio cuenta Nietzsche, y si algo quiero que ustedes se lleven de esta charla, es que la vida sí puede ser atemorizante, confusa y puede estar llena de dolor, pero a pesar de todo, la vida es bella y vale la pena ser vivida. Nietzsche nos invita, yo los invito a vivir de cierta manera que si nos dan la oportunidad de volver a vivir, lo aceptemos dichosos. Que podamos decir, amé mi vida porque reí, porque compartí, porque aprendí. Y si pudiera hacerlo, la volvería a vivir una y otra vez sin cambiarle nada. Así pues, Nietzsche nos ofrece una nueva felicidad mucho más verdadera, mucho más completa y mucho más humana que la que nos pudo ofrecer la religión. Para esta no es necesario nada más que un simple amor a esta existencia terrenal. Muchas gracias. Cuando nos ponemos a pensar un poco, nos damos cuenta que muchos de nosotros desperdiciamos un largo tiempo tratando de encontrar un sentido a nuestras vidas. Algunos podrían decir que lo encontramos en el arte, la religión, la política o inclusive enseñándole a otros. O sea, hay un grupo de existencialistas el cual te afirma que todo esto puede darle sentido a tu vida, pero que a la vez ninguno puede. Para explicarme un poco mejor sobre esto, podemos retomarnos a los tiempos de la antigua Grecia, donde Platón y Aristóteles daban por hecho que todo tenía una esencia. Podemos definir esta esencia como un conjunto de propiedades las cuales le dan al ser poder ser lo que es, y pues que si carece de estas propiedades, el objeto sería distinto. Retomando, esos filósofos decían que nosotros nacemos con dicha esencia, pues nacimos para hacer algo. Sin embargo, a finales de 1800, algunos pensadores se pusieron a debatir sobre esta idea de que estábamos destinados con un propósito o una esencia. Entre ellos está el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, del cual hablamos anteriormente, sobre su creencia al no sentido de la vida. Asimismo, nos encontramos con el pensador francés Jean-Paul Sartre, del cual pienso hablar específicamente, cuando se devuelve a la pregunta de esta esencia y se cuestiona: ¿y si existimos primero?
¿Qué pasa si nacemos sin un propósito? Y si después de existir recae en nosotros buscar nuestra propia existencia, nuestra propia esencia. Pues esto es lo que conocemos hoy en día como las bases del existencialismo, cuyo mantra es sumamente importante: la existencia precede a la esencia. En pocas palabras, primero nacemos antes de determinar quiénes somos, quiénes queremos ser y cuál es nuestro propósito de vida, el cual en realidad no existe. No tenemos un propósito determinado y no tenemos un camino que seguir. Esto comienza a darle al individuo la idea de lo extraño y lo absurdo que es todo, su vida, la de otros y la existencia misma. Como resultado, cada uno de nosotros vivimos en un universo el cual nuestro mundo y nuestras acciones carecen de algún sentido. Nos referimos precisamente a ello como lo absurdo, y no para referirnos a algo como tonto o inútil, sino como un término técnico. Es como ellos se describen en la búsqueda de respuestas de un mundo sin respuestas. Somos seres humanos cargados con angustia, ansiedad y necesidad de encontrar un significado en un mundo que carece de ello. Volviendo con Sartre, que hizo cara al no significado, exploró uno de los aspectos más moribundos del existencialismo: la terrorificante abundancia de libertad. Y Sartre no se refiere a lo gratificante que nosotros encontramos esta palabra, sino como algo bastante terrible, pues porque para él estamos condenados a ser libres. Pues no hay autoridad que te diga en el que puedas encontrar respuesta. Tus padres, la iglesia o el gobierno no son más que personas como tú que fueron obligadas a encontrar un modo de vivir y que no tienen respuestas. Sin embargo, es esta misma libertad la que nos permite ser quienes nosotros queramos ser en nuestra vida. No hay naturaleza humana, pues no hay Dios que exista para concebirla. Volviendo con Sartre, lo mejor que podemos hacer es vivir auténticamente, pues nos invita a aceptar el peso de la libertad desde el punto de vista totalmente absurdo. Que cualquier pequeño significado que tengas en tu vida, tú se lo has dado. Pero que si decidimos seguir el camino que alguien más haya recorrido, como la iglesia o el gobierno, estamos haciendo un acto, como él lo llama, de mala fe. Es porque nos estamos negando a las posibilidades que nos da nuestra vida y cerrándonos a la idea de que las cosas deben de ser de una manera determinada. Tal vez reconocer que la vida no tiene sentido, lógica o significado es tal vez el motivo de alivio de cualquier sentimiento de agobio, de la preocupación. Muchas gracias.